nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, en esta semana, sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario, último día de la semana, 7º día, en donde el Señor nos invita a confiar en Él, en medio de todos los afanes y trabajos para Él, confiar de que Él es el que da la fuerza, y a Él, y a negarle a Él a lo único que hay que temerle. Presentemos al Señor las intenciones. Los difuntos son Marta Obregón de López, Ángel Rafael Sequera, Adalgisa Encarnación, Carmelo Alexis Álvarez y Claudio. También presentamos la salud de Ronnie, Lidia, un embarazo que hay en riesgo, Manuel Ernesto y Faith Jablonski. También una acción de gracias por el cumpleaños de Danilza, una consagrada del camino, y también el padre Juan Carlos Sierra, de la diócesis de Baní, que cumple años hoy también. Nos presentamos ahora humildes ante el Señor, reconociendo que somos pecadores. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para la escucha atenta de la palabra. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, el hitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré en Canaán, la que compró Abraham a Efrón, el hitita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y mandaron decirle: antes de morir tu padre nos encargó, esto diréis a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengáis miedo, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacerme bien, para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos. Por tanto, no temáis. Yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Los llevó en las rodillas. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y los hizo jurar: cuando Dios cuide de vosotros, llevaréis mis huesos de aquí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre.
Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadlo al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Humildes, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si el dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los criados? No le tengan miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, la historia llega a su fin, José muere, y aquí estamos hablando de la última parte, cuando finalmente Jacob, el papá de todos, de los hermanos que vendieron a José, y de José muere, los hermanos creen que ahí que van a venir los sablazos, van a venir los golpes, como diciendo que por respeto, pero no te apures, que cuando muera mi padre, ahí que van a tener ustedes. Ellos creen así porque cree el ladrón que todos son de su condición, creen que José va a tener esa actitud, y sin embargo, la actitud de José es de una clara conciencia de que ha sido Dios el que ha hecho la obra. Y si Dios ha hecho la obra, yo no tengo nada que recriminar, incluso al instrumento. Y por eso entonces los hermanos se tiran a sus pies, somos tus siervos. O sea, le tienen terror a las represalias que pueda tomar José. José no toma represalias. José se parece mucho y tiene una imagen, se parece mucho a Jesús. Él sufre y le hacen daño, y el daño que le hacen trae beneficio al pueblo que le hace daño. Fíjense qué curioso, con qué semejanza hay tremendamente estrecha entre Jesús y José. José, sin embargo, es como Jesús, es humillado y es puesto a la derecha del faraón. Jesucristo es muerto y se va asentado a la derecha del Padre. Fíjense cuánta similitud hay entre ellos dos. Y José, sin embargo, queda un grato recuerdo de veneración por José. Por José, el pueblo de Israel fue a Egipto a recibir la salvación, aunque esa salvación costó la esclavitud, y después será Moisés el que después de 400 años liberará, será el instrumento para que Dios libere a su pueblo de la mano poderosa, opresora de Egipto. Y por eso entonces vemos nosotros que después veremos en Éxodo cómo los huesos de José van a ser sacados de Egipto. Moisés se va a llevar, Éxodo 13 narra que los huesos de José serán llevados a la tierra, y cuando lleguen allá serán enterrados en Siquem,
a pocos metros del pozo de Jacob, su padre, en el monte Garizim, allí en Betel, donde había salido Jacob. Allí fue enterrado junto con su descendencia en Siquem. Y la tumba del patriarca José es venerada incluso por musulmanes, porque recuerden que los musulmanes son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Es cuando viene el asunto de la separación, pero José queda como un buen recuerdo también de los después cuando viene Moisés, entonces digo, ahí es donde ya se encuentran como pueblos que son diferentes, enemigos entre sí, y que van a sobre todo radicalizarse cuando una gran parte del pueblo árabe ya disponga de la religión islámica. Entonces, sin embargo, entonces vemos que los huesos de José se conservan para que él descanse. En esa época no se creía en la resurrección, era solamente el respeto a los huesos y llevarlos a que descansen. Y eso era lo que se entendía, que había que llevar los huesos, había que enterrar a las personas para que pudiese descansar en paz y guardar un buen recuerdo de él, que permaneciera a lo largo de los siglos en el pueblo al que él pertenecía. Y por eso Israel conservó siempre un grato recuerdo. Y hablaba siempre, hay un salmo que habla del pecado de los hermanos de José, que es que vendieron a José, pero trajo eso la bendición para el mismo pueblo. José es la víctima, el inocente que sufre para que el pueblo entero reciba bendición. Y esta imagen se conservará siempre como un grato recuerdo dentro del mundo de Israel. Y vemos nosotros como José es capaz de perdonar, José es capaz de no mirar mal y sobre todo actuar en consecuencia con lo que entiende que ha sido la obra de Dios. Él habría sido incoherente si él de repente considera que ha sido la obra de Dios y después castiga a los que causaron el mal, que fue el que trajo la salvación también a Egipto. Por lo tanto, siendo consecuente, José el sabio acepta a los hermanos y los hermanos se mantienen en la identidad en donde cada uno va a constituir una tribu dentro del mundo de Egipto. Cuando se liberen y cuando vayan caminando, cada uno se sabe de la tribu de uno de ellos, de Dan, de Jacob, de Judá, de cualquiera de ellos. Y por eso entonces la unión permanece gracias al perdón que ofrece José a sus hermanos, que es lo que constituye que permanezcan también las 12 tribus de Israel, que después se van a establecer cuando lleguen a la tierra prometida, se van a establecer allí. Después, claro, nosotros vemos que el mundo cristiano va a sustituir las 12 tribus por los 12 apóstoles, para dar a entender que hay una continuidad del pueblo de Dios, aunque es a otro lagar, a otra viña que se le va a entregar, que es la iglesia, que ahora, desde los últimos 2000 años, es la portadora de la bendición de Dios, y por ella serán bendecidas todas las naciones. Israel fue el pueblo elegido para que de allí naciera el Salvador que traería la bendición a todos los pueblos. Bien, y en el Evangelio vemos nosotros una exhortación de Jesús, hablándole a sus discípulos en el discurso misionero, en el discurso apostólico. Le habla a ellos en el discurso, un discurso que es como con un sentido profundamente comunitario, entonces en donde busquen que no haya rivalidad, se sepan que el maestro es Jesús y hay que imitar a Jesús, no tratar de superar a Jesús. Jesús es el Salvador. Y nosotros, si somos discípulos suyos, no pretendemos ser más que el Maestro, ni podemos endiosarnos, como reconocemos a Jesús como Dios, pero ninguno de nosotros se puede endiosar, ni puede endiosar a nadie. Es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso entonces, aquí apenas insultaron a Jesús y dijeron que la obra era de Belcebú. Dice, y si eso lo hicieron conmigo, que hice esta obra aquí tan patente delante de todo el mundo, señalado por Juan Bautista, ¿qué será de ustedes? Con ustedes van a acabar y van a ponerlo en las 4 paredes. Con ustedes van a acabar diciendo que ustedes son hijos de cualquier cosa. Por eso Él está advirtiendo y está anunciando a los seguidores de Cristo que no van a correr mejor suerte que su Señor. A Jesús lo crucificaron. Y a todo el que quiera anunciar a Cristo, le esperan persecuciones, le esperan dificultades, le esperan atrabancos. Y aquí el Señor comienza a decir
no tengan miedo. Y lo va a decir varias veces, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Lo va a repetir de una manera machacona, invitando a tener fe. Recuerden que lo contrario de fe es miedo. Y por eso el no tengan miedo es crean en el Señor. Crean en ese que lo sabe todo. Crean en ese que cuida de los gorriones. Crean en ese que tiene hasta contado los cabellos de su cabeza. No creo que el Señor se dedique a estar contando los cabellos de la cabeza, pero Él lo sabe todo. Y en ello quiere darnos a entender que es el Dios que sabe todo, que conoce todo, que es el Señor de la historia y que caminando con Él no habrá miedo para nada. El único miedo que tienen que tener, dice que es aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Es decir, aquel que les pueda hacer a ustedes renegar de Cristo. Aquel que les haga a ustedes negar. Ese miedo que tuvo Pedro. Ese miedo que cuando a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, él negó. Ese es el único miedo que hay que tener. Hay que tener miedo de no flaquear en la fe. Hay que tener miedo de no darle la espalda a Cristo, buscando otros placeres, otros dioses, otros centros que no sean Cristo Jesús como el centro de nuestra vida. Por eso tengan miedo a eso. No tengan miedo al que les puede matar a ustedes. Total, morir no vamos a morir todos. La pena sería morir negando a Cristo. La pena sería morir dándole la espalda a Cristo. Por eso tengan miedo cuando venga el momento difícil, en el momento en que ustedes tienen que dar testimonio de Él, no pierdan la confianza y den testimonio de Él. Dice aquí, a cualquiera que se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si a uno me niega ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Upa, aquí te está diciendo a ti el Señor que, como pasa muchas veces, en los ambientes podemos tener miedo de hablar. Se burlan de Cristo, se burlan de la iglesia, se burlan del Papa. Y si aparece a un evangélico, se burlan del catolicismo. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a negar a Cristo? ¿Vas a negar lo que eres? ¿Vas a negar tu fe? ¿Vas a negar tus valores? ¿Vas a vender todo por pasar bien ese día? ¿Por no pasar dificultades? ¿Vas a vender toda tu primogenitura? ¿Toda la bendición de Dios la quieres echar por tierra porque te da miedo hablar de Cristo, que es tu Señor? Te da miedo. Mucha gente tiene miedo. Mucha gente incluso, para no tener enemigos, para no estar en enemistad, es capaz de asumir valores que son del mundo y que no son de Cristo. Y esto para parecer cristianos adaptados, cristianos que son actualizados, modernos, y de esta manera para no vernos perseguidos. Pues bien, hacer esto es negar a Cristo también. Cristo ha hablado claramente su mensaje, y todo lo que Él ha dicho será dado a conocer. Hay mucha gente aquí que cuando dice esto de que nada hay cubierto que no llega a descubrirse, muchas veces la gente cree que cuando descubre un secreto, o una esposa que le descubre a un marido una infidelidad, o un papá o una mamá que le descubre a un hijo un engaño, mire, no hay nada. Y mucha gente apela a este mensaje cuando eso sería si usted es Dios o algo parecido. Sin embargo, aquí no está hablando de esa realidad, de conocer los secretos, de que nadie me engañe ni nada de esto. Aquí estamos hablando de que la verdad revelada de Cristo tiene que ser dada a conocer a todos. Nada hay oculto. Nada, no se puede decir que esto es mi conocimiento que no puede ser el tuyo. Todo está siendo revelado. Usted lo acepta si quiere, pero el mensaje está ofrecido para que todo aquel que quiera ser de Cristo tenga un buen mensaje, tenga la buena oportunidad de poder entregar su vida a Cristo y hacer un camino de fe en la iglesia. Pero para eso hace falta que los discípulos de Cristo de hoy día tengan valor, no tengan miedo. En aquella época, mis hermanos, era a la hoguera, o era a la fiera, o era crucificado. Era morir, era cruelmente sacrificado. Sin embargo, ahora no. Ahora simplemente una pequeña burla que tú te quieres evitar. Fíjense qué ñoño ha acabado siendo nuestro cristianismo, que en vez de evitar la persecución, lo que estamos evitando es una ridícula burla, y que por ello somos capaces incluso de negar a Cristo o avergonzarnos de Cristo. Cristo
es el camino y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados. Por lo tanto, a Cristo es al único que no puedes negar. Si te da vergüenza algún amigo, tú dices, bueno, no lo conozco, bueno, ya arregla tú esa amistad. Pero por favor, tu amistad con Cristo no la niegues nunca. Lo que es Cristo para ti, cuando hablen mal de Cristo, cuando exijan una razón de fe, tú eres el llamado en ese ambiente a dar razón de la fe. Y no te avergüences. El mismo Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí, yo sentiré vergüenza ante mi Padre que está en el cielo. Está invitando a no tener miedo, está invitando a ponernos en las manos de Dios. Y cuando hay que hablar, hay que hablar. Me ha tocado hablar. ¿Cuántas veces me ha tocado hablar? Recientemente. Uno va a la televisión, uno se siente tan poquito, porque créanme, uno dice, no, que él es obispo. Uno sabe el barro del que uno es, uno vaya pequeñito. Y uno dice, bueno, ayúdame, Señor. Y muchas veces me ayuda. Y si no me ayuda porque yo soy testarudo, pero Él ayuda siempre a que cuando tú estás en un ambiente, se habla y se requiere de alguien que hable de Cristo, Cristo te va a dar a ti, por medio de su Espíritu, las palabras adecuadas para dar testimonio de Él. Él necesita de nuestro testimonio. Él necesita que perdamos la vergüenza de Él. Él necesita que seamos capaces de pasar una vergüenza, una burla, un desprecio por Él, que es lo menos que puede pasar. Si a Cristo lo crucificaron, lo machacaron con azotes, con una corona de espinas y con todo lo que le hicieron, y después a Pedro y a Pablo y a toda esa gente le hicieron todo lo que le hicieron, y nosotros vamos a evitar tonterías. ¿Qué es una burla ante la gloria que tiene reservada para ti y para mi Cristo? Y qué pena es venderla por tan poca cosa. Que el Señor nos ayude a dar testimonio de Él y nunca nos avergoncemos de su gracia, de su amor y de lo que hace por nosotros. Amén. Elevemos nuestra súplica confiadas al Señor, al Dios de la vida. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, Marta, Ángela, Dalgisa, Carmelo, Alexis y Claudio, para que el Señor nos acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Ronnie, Lidia, Manuel Ernesto, Faith y ese embarazo en riesgo, para que ambas criaturas sean custodiadas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el don de la vida a Danilson y a Juan Carlos, presbítero, para que tú los protejas y los bendigas en su larga vida que tú les quieres dar, dando testimonio de ti, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. La oblación que te ofrecemos nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
Por amor creaste al hombre y aunque condenado, justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Marta, Ángel, Adalgisa, Carmelo, Alexis, Claudio y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la bella oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos tu paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos y dirijámonos a Dios ahora. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permita nunca que me separe de ti. Amén. Amén. María, Madre del camino ardiente, tú nos libras del fuego de las pasiones.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana es domingo, recuerden, el domingo de la 15ª semana. Adelante. Pidamos al Señor poder seguir celebrando la fe con gozo y ardor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Dios.